en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Mientras ustedes buscan ahí en Colosenses, yo lo voy a leer porque probablemente los que están allá al final no alcanzan a leer bien, y si no leen bien tienen que ir al oftalmólogo porque tienen algún problema. No. Dice: potestad de las tinieblas, muerte. Y acá dice: reino de Dios, vida. Bien. Entonces, potestad de las tinieblas representa muerte, y el reino de Dios, que representa vida. Y eso está muy relacionado con lo que tiene que ver con el libro de Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Mientras usted lo sigue buscando ahí y lo encuentra cómodamente, decirles que la Biblia no siempre fue separada en capítulos y versículos. Eso se realizó con el sentido de que nosotros pudiésemos encontrar más fácilmente un texto. Porque no es lo mismo decir porque de tal manera amó Dios al mundo que decirle busque Juan 3:16, ¿verdad? A usted se le facilita más si le digo busque Juan 3:16, a que le dé la cita. Aunque un buen lector de la Biblia sabe inmediatamente dónde se encuentra. Pero la intención que tuvieron las personas que separaron la Biblia, por allá del 300 en adelante y básicamente en el 1200, un italiano, que él consideró que había que colocarle capítulos y versículos, y de ahí nace nuestra Reina Valera con los capítulos y versículos, es para una mayor interpretación y una mayor búsqueda de nosotros. Y eso está bien, pero ¿sabe cuál es el problema de la separación de los capítulos y de los versículos? Que a veces nos separa un párrafo de otro, cuando la intencionalidad del escritor, el que está escribiendo la Biblia, si termina la Biblia en un verso determinado y después comienza con otro título en otro lado, nos separa a veces ese versículo con el otro, que tiene una connotación y una similitud muy importante. Entonces ese es el problema de que nuestra Biblia esté en algunas partes separadas por capítulos y por versículos. Quiero decirle que nosotros los versos que vamos a leer ahora, que son del verso 1 al 13, esta es la introducción a esta carta. Usted en su Biblia probablemente, si tiene la misma mía que es la Reina Valera, usted va a ver que los versos 1 y 2, después de eso aparece un título y continúa nuevamente con el verso 3 hacia adelante hasta el verso 14. Pero en el original, la introducción que el apóstol Pablo da a la iglesia de Colosas, al enviar esta carta, viene la introducción completa desde el verso 1 al verso 13. ¿Se entendió, verdad? Son excelentes alumnos ustedes, me encanta eso. Así que le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, retenga eso en su mente y corazón, voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, retenga eso en su mente y corazón, a los santos y fieles, hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz, retenga en su mente y corazón, gracia y paz, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Guarde eso en su mente y corazón, lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia, guarde eso en su mente y corazón, desde el día que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Guarda eso en su mente y corazón, inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Guarde eso, mente y corazón, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por cierto, la palabra longanimidad es la capacidad de mantener la calma frente a las situaciones. ¿Ya? Por si usted se pregunta, ¿qué es longanimidad? Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
Guarde eso en mente y corazón. Repito, y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por cierto, el nombre de este mensaje el día de hoy lo he titulado Posición y Posesión. Repito, posición y posesión. Mientras la posición tiene que ver con el lugar donde nos encontramos, tiene que ver con el lugar donde estamos parados, eso tiene que ver la posición. En tanto, la posesión tiene que ver con a quién le pertenecemos. Repito, la posición tiene que ver con el lugar donde hemos sido plantados, donde estamos parados. Y la posesión tiene que ver con respecto a quién es nuestro dueño, a quién le servimos, a quién le pertenecemos. Por eso el título de esta tarde es Posición y Posesión. Quiero un poquitito contextualizar esta carta de Colosenses para que podamos entender los versos que hemos leído. El apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, en su primer encarcelamiento en Roma, usted lo puede ver ahí en Hechos capítulo 28, él escribió 4 cartas que son conocidas como las epístolas carcelarias. Él escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la que acabamos de leer, y la carta también a Filemón. Esto lo escribe él aproximadamente en el año 61 o 62 después de Cristo. Mire, yo lo comenté antes, pero quiero decirlo ahora más en público. Se lo he comentado a un par de hermanos. Cuando hablamos de fechas, usted va a ver diferentes fechas de acuerdo al escritor o al historiador que usted siga. Por ejemplo, a mí personalmente me encanta mucho el historiador Josefo, historiador judío. Y si usted lo compara con otros historiadores, de repente tienen una diferencia entre 1, 2 años, a veces hasta 3 años. Por lo tanto, cuando hablamos del año 61 o 62, créame que es aproximadamente para ahí. Para el efecto doctrinar del Evangelio, una diferencia de 1 año o 2 años a nosotros no nos causa diferencia ni nos produce ruido. Entonces corre el año 61 o 62 después de Cristo, el apóstol Pablo está encarcelado en Roma y él ahí escribe 4 epístolas que son las 4 epístolas carcelarias que acabo de nombrarle. Y él comisiona a 3 hombres para que lleven estas 4 cartas. Uno de ellos es Tíquico. Usted dirá, ¿quién es Tíquico? Usted lo encuentra nombrado a él solamente 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y también lo encuentra, por supuesto, aquí en el último capítulo, en el 4, en el libro de Colosenses. También lo encuentra en Timoteo y en otras partes. Aparece solamente 5 veces nombrado en todo el Nuevo Testamento. Pero Tíquico era un hombre prominente de la iglesia, era un líder importante de la iglesia de la época y era un colaborador del apóstol Pablo. Y por cierto, uno de sus discípulos. Y Tíquico fue el encargado de llevarse la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Él llevaba en sus manos las cartas que había escrito Pablo en la cárcel. Pero también encomendó a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Es otro de los colaboradores y discípulos del apóstol Pablo. Este hombre fue el encargado de llevarle la carta a la iglesia de los filipenses o a la ciudad de Filipo. Epafrodito, por cierto, era el pastor de la iglesia de los filipenses. Y salió otro hombre más llamado Onésimo. Él fue el encargado de llevar la carta a Filemón. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es un esclavo. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Filemón, que tiene un capítulo, así que se lo lee en 1 minuto. Si usted lee el libro de Filemón, usted ahí va a encontrar al gran Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que había huido de su amo, había huido a Roma y por circunstancias que Dios... Las circunstancias de Dios maravillosas. Me encantan las circunstancias de Dios. Hace que Onésimo tenga un encuentro con el apóstol Pablo ahí en Roma mientras está encarcelado en una casa, por cierto, Hechos 28. Su primer encarcelamiento. En su segundo él muere, recuérdelo. Y Onésimo tiene un encuentro con el apóstol Pablo y probablemente él escuchó hablar al apóstol Pablo. Hoy día yo conversaba con mi hijo y le decía, a mí me da la impresión que el apóstol Pablo era un hombre que hablaba muy fuerte. ¿Usted conoce personas que hablan fuerte? Yo sí. Conozco personas que hablan fuerte y de repente hasta incomoda un poquitito porque hablan muy fuerte. Y ellos dicen, es que yo no me escucho. Y más fuerte hablan. A mí me da la impresión que el apóstol Pablo era un hombre de un tremendo vozarrón. Que el apóstol Pablo era un hombre que sacaba una voz fuerte. Entonces seguramente Onésimo va pasando por fuera de esa casa donde el apóstol Pablo está custodiado. Podrían llamarle arresto domiciliario. Y él escuchó. Y se acercó y conoció al Señor.
Y después el apóstol Pablo lo manda de vuelta con esa carta a Filemón. En algunos libros extrabíblicos históricos, usted va a encontrar que a veces se habla de dos cartas a Colosenses, primera de Colosenses y segunda de Colosenses, pero no es tan así. Lo que pasa es que algunos historiadores consideran esa carta a Filemón como la segunda carta de Pablo a los Colosenses, y no es así. La carta de los textos que nosotros acabamos de leer algunos de ellos, ¿verdad? Los primeros versos del capítulo 1, esa carta va dirigida a la iglesia de Colosas, a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Sin embargo, la carta de Filemón va descrita a un individuo en particular, a una persona que, por cierto, era miembro también de la iglesia de Colosas. Por eso, si usted en alguna parte de repente encuentra que hablan del primero de Colosenses y segundo de Colosenses, se están refiriendo a eso. Están haciendo mención y están usando la carta de Filemón como una segunda carta a Colosenses. Para el efecto doctrinal, para el efecto de salvación, me da lo mismo. Lo importante es entender que el apóstol Pablo desde allá está escribiendo esta carta a los colosenses. Entonces salen estos tres hombres con estas cartas a estas iglesias, a la iglesia en Filipo, a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Éfeso y a este hombre Filemón. Si hay alguna característica en estas cuatro cartas, si usted ha tenido la oportunidad de leer estas cuatro cartas, ya ha determinado características principales en ellas. La principal característica de estas cuatro cartas es que cubren todos los aspectos de la vida cristiana. Todos. Si usted lee las cuatro cartas, las cuatro en algún momento hablan acerca del matrimonio, hablan acerca de los padres, hablan acerca de los hijos, hablan acerca de la salvación por fe, habla acerca de la relación patrón-esclavo o amo-esclavo. Por lo tanto, estas cuatro cartas cubren todos los aspectos de la vida cristiana. ¿Qué podemos decir con respecto a la iglesia de Colosas? Recuerda, aquí estamos solo en la introducción. Estoy contextualizándolo un poco. La iglesia de Colosas se dice que fue fundada en el año 57 aproximadamente, durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Por cierto, esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo en forma directa. No es una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Es solo fundada en forma indirecta. El apóstol Pablo tenía un compañero, colaborador, discípulo llamado Epafras, que también sale nombrado acá en esta carta de Colosas, versos más adelante, y me parece que por ahí nosotros lo leímos también en el verso 6, lo nombramos. ¿Quién es Epafras? Epafras es aparentemente el líder y el pastor de esta iglesia de Colosas, y por cierto un discípulo del apóstol Pablo. Recuerde, buenos lectores de la Biblia, que el apóstol Pablo estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso. Estuvo haciendo una obra misionera tremenda en toda Asia Menor, lo que para nosotros hoy en nuestros mapas es conocido como Turquía. Cuando usted encuentra un mapa y entra ahí en Turquía, en Asia Menor, ese es el lugar donde el apóstol Pablo tenía sus centros de operaciones. Y desde ahí él envió misioneros, envió hombres a levantar iglesias. Y uno de ellos es Epafras. Y Epafras levanta la iglesia de Colosas. Probablemente, dicen los historiadores, que el apóstol Pablo tampoco nunca visitó la iglesia de Colosas. Nunca. Pero sin embargo, él demuestra preocupación al enviar esta carta. ¿Por qué demuestra preocupación? Porque él entiende el concepto de cuerpo. Y en Colosenses, y en Efesios, y en Filipenses, usted va a ver el concepto de cuerpo que el apóstol Pablo está aplicando. Él entiende claramente el concepto de cuerpo. Él sabe que Cristo es la cabeza, pero también sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces a él no le interesa o le interesa poco si él fundó o no fundó la iglesia de Colosas. Él sabe que son lavados por la sangre, al igual que él. Y esa preocupación tiene él. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Colosas, se está insertando una herejía muy fuerte que se está levantando. Se viene levantando aproximadamente desde los años 55 en adelante. Se viene levantando muy fuerte una herejía que quiere infiltrarse dentro de la iglesia y quiere atacar a la iglesia desde adentro. Y esta es la herejía del gnosticismo. El gnosticismo, la gnosis. Gnosis tiene que ver con pensamiento, con mentalidad. Gnosis tiene que ver con lo que hay acá adentro, en nuestras mentes. Y se está levantando una herejía fuertemente, muy fuerte, y se está infiltrando dentro de la iglesia el concepto greco-romano. Sabemos que los griegos fueron un pueblo muy sabio, de mucha sabiduría, con mucha filosofía. La filosofía helenista estaba prácticamente acaparando todo el mundo conocido de la época.
luego llegan los romanos, quienes los conquistan y empiezan también a involucrar y a meter sus pensamientos. Entonces se conjuga ahí algo llamado el pensamiento greco-romano. Y ese pensamiento greco-romano se está insertando. Y al apóstol Pablo, cuando él está en la cárcel, seguramente Epafras, cuando lo va a visitar, y cuando le lleva comentarios acerca de la iglesia, le dice, mira, la iglesia está creciendo, la iglesia está maravillosa, la iglesia está hermosa, pero ¿sabes qué? Se está infiltrando este pensamiento. ¿Y sabes lo que es el pensamiento de la gnosis o del noctismo? Y se lo voy a decir en palabras muy simples, muy claras, como lo apunté acá. Tendría que profundizar para hablar muy profundamente, técnicamente, acerca del pensamiento gnóstico, pero principalmente dice, los principios del gnosticismo contradicen lo que significa ser cristiano. Dicen que no importa lo que hagas con el cuerpo, el espíritu sigue activo, nada lo afecta. En el fondo, el pensamiento ideológico, filosófico de esa época, años 61, 62, le está diciendo a los cristianos convertidos, mira, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, no importa las decisiones que tomes, no importa lo que tú pienses, lo que sientas o lo que hagas, eso para nada va a afectar tu vida espiritual. No la afecta, porque tu espíritu está separado de tu cuerpo. Tu carne es una cosa y tu espíritu es otro, hasta ahí tienen toda la razón. Pero cuando dicen no lo afecta, ahí están equivocados. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, tuvo que decirles, capítulo 8, versos 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y el apóstol Pablo tiene que escribirle lo mismo a los romanos, porque esto es un pensamiento que se está moviendo en todo el imperio romano. El imperio romano conquistaba todo el mundo conocido de la época, lo abarcaba todo. Y este pensamiento greco-romano, este pensamiento del gnosticismo, este pensamiento estaba infiltrándose y entrando fuertemente en la iglesia. Y le estaba diciendo a la gente, no, mira, lo que tú hagas no te va a afectar, no va a afectar tu vida espiritual. No, échale para adelante nomás, sé libre, haz lo que tú quieras hacer. En la ciudad de Colosa, específicamente en esta ciudad, se levantó una secta religiosa llamada los esenios. Los esenios cultivaban mucho lo que era esta filosofía. Enseñaban el pensamiento griego de libertinaje incontrolado. Los esenios, esta secta religiosa, ellos decían, échale para adelante nomás, no te preocupes. Y tenían dos líneas de pensamiento muy definidas. Una era el estoicismo, lo deletreo, si alguien está apuntando, E-S-T-O-I-S-I-S-M-O, estoicismo. El estoicismo decía, vive tu vida como quiera, comamos y bebamos que después de esta no sabemos. ¿Ha escuchado usted a gente decir, disfrutemos, pasémoslo bien, comamos, vivamos, mañana no sabemos si estaremos vivos? ¿Ha escuchado gente decir eso? Es un pensamiento de estoicismo. Pero también estaba el epicureísmo. El epicureísmo decía, el placer libre sin restricciones es el único objetivo de la vida. Y estos dos pensamientos filosóficos greco-romanos se están insertando fuertemente dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que colocarle un par en esto. Tiene que hablarle a la iglesia de Colosas y tiene que darle grandes revelaciones, hermano. Mira, hermano, cuando a mí me enseñaron esto, cuando lo aprendí, y cuando en estos días he estado orando, leyendo la carta a los colosenses, Dios de verdad me ha volado los sesos. Me ha volado los sesos. De verdad, hay tanta revelación aquí en estos primeros versos, estos primeros 14 versos, en toda la Biblia y en todo el libro de Colosenses en general, pero en estos primeros 14 versos hay tanta revelación del apóstol Pablo que él la quiere comunicar a la iglesia. Y vamos a ver el primer verso, el verso 1. Por honor al tiempo, hay cositas aquí que me salté. No son relevantes, eran importantes, pero no relevantes. Pero quiero que me acompañen el verso 1 del libro de Colosas. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo y está diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. Pero él hace hincapié y acento en decir por voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, yo soy apóstol, pero por voluntad de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido voluntad de Dios. Dios ha tomado la iniciativa.
Lo que a nosotros nos está diciendo, que todo llamado que nosotros tenemos, que todo lo que Dios ha hecho con nosotros, si Dios ha mirado nuestras vidas y ha puesto sus ojos en nosotros, ha sido voluntad de Él. Ha sido voluntad de Dios. Bendita voluntad de Dios. Nosotros somos llamados, fuimos escogidos y fuimos llamados según la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí nombró 5 características del fruto del Espíritu. Pero él comenzó diciendo, vestíos. Vestíos. ¿Pero cómo? Como escogidos de Dios. Lo que él está diciendo, cuando ustedes se coloquen sus ropajes, sus vestidos, sus vestiduras deben ser vestiduras de escogidos, no cualquier vestidura. Pablo tiene en mente cuando el judío se levantaba y se colocaba su túnica al despertar, se lavaba, se bañaba, se aseaba, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, y después nosotros nos vestimos. O alguno sale desnudo a la calle. Yo no, hermano, yo no. Mucho pudor, no. Entonces, lo primero que hacen ellos es vestirse, pero lo primero que se colocaban era una túnica. Por lo tanto, vestidos tiene que ver con túnica. ¿Sabe dónde más encontramos el concepto túnica en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? ¿Recuerda al hijo pródigo? ¿Lo recuerda? Dice que el padre lo recibió, pero el padre puso 3 elementos en él. Dice que puso túnica, un vestido nuevo. Dice que puso sandalias y un anillo en su dedo. Nos vamos a referir en este caso, en este momento, solamente a la túnica y al vestido. La túnica, el vestido, ¿sabe lo que hace? Cubre la deshonra. La túnica cubre la vergüenza. La túnica cubre el pecado. La túnica cubre la desgracia. La túnica nos honra, nos da valor, nos honra delante de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo vestíos, pues como escogidos, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad y todo lo demás que sigue nombrando. Lo que le está diciendo a los colosenses, ustedes fueron llamados por voluntad de Dios. Por lo tanto, cada día vístanse con estas túnicas de santidad, con estas túnicas de amor. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Él sigue avanzando en su revelación. Y en el verso 2, parte B, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es un saludo griego. Gracia significa regalo inmerecido. Gracia cubre pecado. ¿Recuerdan cómo la definición que hizo Camilo la semana pasada de la gracia? Qué poético, qué romántico, qué hermoso. La gracia mira a través de nuestro pecado. Qué hermoso, hermano. De verdad romántico, poético. Bueno, ¿cómo debe ser este muchacho? Entonces, la gracia es un saludo griego que significa eso. Significa regalo inmerecido que cubre nuestro pecado. Y el apóstol Pablo está saludando gracia y paz. Paz es un saludo judío, shalom, paz de Dios y principalmente con Dios. Me encanta Romanos 5:1. El libro romano a veces he escuchado a gente decir no me gusta mucho leer Romano, estudiarlo porque como que usa mucho tecnicismo jurídico el apóstol Pablo ahí. Y si lo usa. Recuerda que el apóstol Pablo, aparte de judío, era romano. Y por eso cuando él escribe esta carta específicamente a los romanos, él habla en términos muy jurídicos. En términos como si estuviera en un tribunal de justicia. Y ahí en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. Es diferente cuando le escribe a los Filipenses 4:7 y les dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Él está hablando aquí a los romanos de la paz con Dios. Y eso es lo que le quiere hacer ver a esta iglesia de Colosas, cuando les dice gracia y paz. En el fondo, más que saludarle, más que decirle un hola, le está diciendo iglesia de Colosas.
la gracia de Dios ha recaído sobre ustedes y la paz con Dios está en sus vidas. Porque alguien que no esté en Dios, que no esté en los principios, que no esté en la verdad del Señor, se constituye un enemigo de Dios. Y eso éramos todos nosotros, enemigos de Dios. Cuando conocemos y entramos en la gracia de Dios, que es el nuevo nacimiento, experimentamos la paz con Dios. Y por cierto, también la paz de Dios. Por lo tanto, nadie puede experimentar paz con Dios, ni la paz de Dios, si antes no ha experimentado la gracia de Dios. Primero se experimenta la gracia de Dios y luego la paz con Dios y la paz de Dios. Pero primero se experimenta la gracia. ¿De qué gracia les hablo? Del nuevo nacimiento. Esa experiencia espiritual, una de las dos experiencias, como nos decía Camilo, experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. Yo aquí necesito dos modelos para representar esto. Kevin, no agaches la cabeza, pasa adelante, por favor. Camilo, sé que estás apuntando, pero por favor. Suban con una silla cada uno. No van a jugar a las sillitas musicales, por si acaso. No. Suban con una silla cada uno. Quiero que entendamos bien el concepto de la gracia. Colóquela acá, por favor. Donde dice potestad de las tinieblas, muerte. Por favor. Anulamos. Acá también, Camilo, por favor. Allá. Los dos sentaditos ahí. Siéntense nomás. Anulamos toda tiniebla en el nombre de Jesús. Afírmenlo ahí los dos mirando al público, por favor. Dice pecador culpable. Mire, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas y le está diciendo gracia y paz, santo. Versículo 2, parte A, la primera parte. Ustedes tranquilitos ahí, pecadores, ¿no? La primera parte dice a los santos y fieles. Pero primero dice santos. Cuando les dice santos, esto habla de posición, pero también habla de posesión. Santos es posición, pero también es posesión. ¿Estamos claros? Aquí ellos están representando a la humanidad completa y a todos nosotros. Cuando Dios el Padre, que está sentado en su trono de gloria, que Él es justo, un salmo lo declara muy bien, dice que los cimientos del trono de Dios son justicia y verdad. Esos son los cimientos. Donde Dios tiene su trono y está parado es en justicia y en verdad. Dios, por mucho que ama a estos muchachitos que están acá, que no me cabe duda que los ama profundamente, pero si ellos son pecadores, ellos son culpables. Y por mucho que Dios los ame y quiera enviarlos directo al cielo, no lo puede hacer. Porque hay algo que se llama justicia y verdad. Si Dios envía un solo pecador al cielo sin arrepentirse, sin reconocer el sacrificio de la sangre de la cruz derramada, no puede Dios hacer nada. Entonces, cuando Dios está sentado en su trono soberano, Él observa a estos jovencitos y Él quiere enviarlos al cielo y quiere amarlos profundamente. Pero ellos están alejados de Dios, son enemigos de Dios, no tienen la paz con Dios. Entonces Dios tiene que levantar su dedo y dar un veredicto, y Dios tiene que decir culpables, porque no son inocentes. Ellos han vivido apartados de Dios en pecado y han hecho lo que ellos han querido y no han estimado el considerar a Dios como el creador de todas las cosas y colocarlo en el centro de sus vidas. Por lo tanto, Dios tiene que nombrar su veredicto y tiene que nombrarles culpables. Aquí yo tengo anotado dos textos, permítame por favor, muchacho. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gracia. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia. Gracia y justicia.
Cuando mi buen amigo Camilo, un día como él nos contó su testimonio la semana pasada, ¿lo recuerda? Nos hiciste llorar, Camilo. Él nos contó su testimonio y nos habló que un día andaba con un pie un poquito adentro y un pie un poquito afuera. Pero llegó un bendito día en que el Espíritu Santo tocó y conmovió su corazón. Y él tuvo que tomar una decisión por Cristo. No me cabe duda que él ese día abrió profundamente su corazón y plenamente al Señor Jesús. Y le dijo: Jesús, yo a partir de ahora entrego mi vida a ti. Yo doy todo mi corazón a ti. Yo a partir de ahora comienzo a vivir para ti. ¿Y sabe lo que sucede cuando el Padre mira desde el trono y tiene que soltar su veredicto de culpabilidad sobre él? ¿Sabe lo que sucede cuando Camilo ha abierto su corazón y ha recibido a Jesús y ha abierto su corazón a Dios? Dios lo mira, Dios el Padre lo observa, pero a través de la gracia de Dios mira a través de su pecado y mira la cruz de Cristo y lo nombra justificado. ¡Aleluya! Si esto no le emociona, no sé qué, hermano. ¡Aleluya! Aquí no hay tinieblas que caigan sobre él, porque Dios lo mira y lo declara justificado. Porque Dios tiene que mirar con la gracia a través de su pecado y lo nombra justificado. Pero no solo eso. Ven, Camilo. No solo eso. Colosenses 1, ¿qué decía? El verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, Camilo no solo fue perdonado, no solo fue justificado, no solo fue lavado, no solo fue limpiado, sino fue trasladado al reino de Dios, a la vida en Cristo. ¡Aleluya! Oye, hermano, si no le emociona eso, identifíquese usted con Camilo. Usted estaba sentado aquí como yo y el Padre debía decir culpable, juicio, muerte. Pero cuando miró, no me vio a mí, a través de la gracia vio mi pecado. Qué poético, Camilo. Vio mi pecado y me justificó en la cruz y luego me tomó y me trasladó hasta aquí. Aquí está la Trinidad operando, mire. Cuando Jesucristo lo justificó, el Padre lo tomó y lo trasladó y el Espíritu Santo vino y lo posesionó. Posición y posesión. Aquí está la Trinidad activa. La Trinidad activa. ¡Qué revelación del apóstol Pablo! ¡Wow! Eso les dije cuando yo fui leyendo esto. El Señor me volaba los sesos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el trasladado! Pero sigue diciendo el texto. Estábamos, verso 2, parte A. A los santos y fieles. Fieles. Mira, mientras la santidad tiene que ver con una posición y una posesión, la fidelidad tiene que ver con una acción. Repito. Mientras la santidad tiene que ver con una posición y una posesión, la fidelidad tiene que ver con una acción de parte de Él. ¿Cuántos estuvieron presentes en el culto el día jueves? Oiga, me encantó algo que dijo Ausimari. Yo le decía a ella, después le comentaba a ella, le decía, pareciera que tú diste la introducción a lo que yo quería comentar el sábado. Veo cómo Dios empieza a alinear aún a los predicadores en MCA. Y ella decía, llegó un momento que dijo, la salvación es una cosa que recibimos y está bien, es gratuita, la recibimos de Dios, pero después hay una responsabilidad. ¿Cómo era lo que compartías tú la semana pasada? ¿Toda? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso era, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo dijo el hermano Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Él tiene una responsabilidad ahora. Su vida no terminó aquí. No creas que porque fue salvo y fue trasladado al reino de los cielos su vida se acabó. No, no, no. Aquí recién comienza su vida. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Qué dice
el verso 10 del capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, lo que Camilo ahora tiene que hacer, él tiene que ser una influencia sobre aquel que está allá. Porque recuerda, ya quedó un pecador solito. Pobrecito, culpable. Pero ¿quién es responsable de enseñarle a él la verdad, de hablarle del amor? Él, que ya está aquí. Por lo tanto, Camilo camina hacia allá, hacia tu hermano. Pero fíjese en este detalle. Mientras él camina, el reino se mueve. El reino se establece. Luego él viene, le predica. Él tiene la misma luz que tuvo él. Y él pasa a ser ahora también un justificado. Porque Dios mira a través del pecado con la gracia y mira la cruz de Cristo. Por lo tanto, ahora ambos son trasladados al reino de los cielos, y donde ellos se mueven, el reino se va moviendo. Donde el reino se mueve, ellos lo siguen. Ellos siguen al reino, porque ellos son ahora influencia sobre otros. Ellos no abandonan el reino. Ellos se mueven con el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, hombre justificado. Es una responsabilidad, queridos, cuando Dios nos ha trasladado al reino de los cielos. Tenemos que ser influencia sobre ese mundo. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de algunos? Que comienzan en algún momento determinado a sacar los pies del reino. Y están con un pie en el mundo y con un pie en el reino. El problema es que cuando te empiezas a deslizar muy suavemente y muy despacio. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice: cuidado con esos pensamientos, con esa herejía que va a venir sobre ti, diciéndote que no importa lo que hagas, porque no afecta a tu vida espiritual. Dios te dice: sí, lo que haces en esta vida, las decisiones que toman, va a determinar en qué reino estás parado y dónde te estás moviendo. Posición y posesión del Espíritu sobre tu vida. Y por eso el apóstol Pablo tiene que darle esta enseñanza a la iglesia de Colosas. Y tiene que decirle: cuidado, cuidado con lo que hacen, cuidado con cómo se mueven. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Él tiene una posición y tiene una posesión. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fidelidad, hay una acción, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ser santos y fieles refuerza una identidad en Cristo. Cuando tú eres santo, cuando el Espíritu Santo te tiene posesionado y cuando tú eres fiel en los principios que Dios te ha establecido, eso afirma tu identidad en Cristo. Tienes clara tu identidad en Cristo. ¿Problemas te van a venir? Sí. Mira, si cuando viniste al Evangelio alguien te dijo que se te iban a acabar los problemas, fue un charlatán y un mentiroso. Si alguien te dijo que nunca más ibas a tener dificultades cuando vinieras al Señor, fue un mentiroso y un charlatán. Porque problemas vas a seguir teniendo, dificultades van a tener. He escuchado a gente decir: yo me acerqué al Señor, acepté al Señor y me vinieron todos los problemas que antes no tenía. Y es así. Porque mientras estás en este reino, Dios necesita procesarse. Dios te va a procesar porque hay un propósito que ha cargado en tu corazón. Porque del momento que te tomó del mundo de las tinieblas, esto es tinieblas, ya no hay cruz aquí. Del momento que te tomó del mundo de las tinieblas y te trasladó al mundo de la luz, al reino de Dios, Dios cargó un propósito. Tú tienes un propósito que cumplir. Yo tengo un propósito que cumplir en Dios. Pero ese propósito va a llegar a través de procesos. A través de procesos en nuestras vidas, hermanos. Si yo les hablara de mis procesos, terminaríamos llorando, hermano. Terminaríamos llorando. Pero no es el sentido. ¿Sabe cuál es nuestro problema cuando estamos parados aquí, posicionados en el reino? Que cuando miramos los 10 mandamientos los vemos muy lejos allá en Éxodo 20. Y pareciera que los mandamientos están muy lejos de nosotros.
Y uno de esos mandamientos tomados solo como ejemplo decía, o dice aún, la ley de Moisés: no matarás, porque el día que matares serás culpable de juicio. Y de la manera que tú mataste, tú también morirás y vas a ser apedreado. Eso decía la ley de Moisés. Eran apedreados por matar. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Él subió los niveles de admisión en este reino. Todo aquel que quiera vivir y estar en este reino le va a subir los niveles de admisión. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que cualquiera que hable mal contra su hermano, que cualquiera que llame fatuo o maldito a su hermano, ya es culpable de juicio, ya ha matado a su hermano. Jesús sube los niveles de admisión. Otro de los mandamientos dice: no adulterarás ni fornicarás, porque el día que adulterares, sin lugar a duda ese día morirás. Y la ley establecía que cuando un hombre o una mujer adulteraban, tenían relaciones sexuales ilícitas, entonces si era comprobado o eran sorprendidos en el acto, eran apedreados y matados. Y lo decía la ley, y era justo que eso sucediera. Pero Jesús subió los niveles de ambición y dijo: pero yo os digo que si tú miras a una mujer para codiciarla y desearla en tu corazón y en tu mente, ya has pecado con ella, ya has adulterado. No importa que no cometas el acto mismo, ya adulteraste. Porque Jesús sube los niveles de admisión. Si a usted no le gusta esto, me va a tener que perdonar y seguir amando igual, porque lo dice la palabra. Y ese es el problema. Todo el Nuevo Testamento, hermano, está lleno de mandamientos, lleno. El problema es que nos enfocamos solo en los 10 mandamientos y nos quedamos ahí. El apóstol Pablo dijo: no os mintáis los unos a los otros, como hacen los que no conocen a Dios. Lo dijo en una de sus cartas: no os mintáis los unos a los otros. Pero ¿qué decimos nosotros? Es una mentira piadosa, una mentira chiquitita, una mentira muy pequeñita. No, una mentira chiquitita es que para conseguir esto, una mentira pequeñita, y nos vamos alejando de los principios del reino de Dios. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo vamos a ser tan legalistas, tan exagerados, tan retógrados, tan intolerantes? Pero ¿cómo tanto? ¿Cómo tan fanáticos? Esto no se trata de fanatismo, hermano. Esto se trata de lo que dice la Biblia. Una vez conversando con alguien me dijo, no es de acá, para que no saque conclusiones, con la persona que conversé, me dijo, y siendo cristiano, yo no tengo problema en emborracharme una vez al año, 2 veces al año, lo hago solo en la fiesta, lo paso bien. ¿Qué tiene de malo, hermano? Si el mismo Señor Jesús convirtió el agua en vino, me sacó un montón de argumentos que, sí, yo le dije, son válidos. Yo también me he bebido una copita de vino, de alcohol también la bebo, no tengo problema con eso. El problema es cuando te embriagas, a quién le entregas tus sentidos. El libro de Gálatas dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso es un mandamiento, no es una sugerencia. Y después el mandamiento sigue diciendo, antes, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento, queridos. Y con eso de que no seamos tan exagerados, hermano Claudio, como tan fanáticos. No, yo no creo que sea para tanto. Nos vamos alejando, nos vamos alejando de los principios de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo a los Colosenses, verso 10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es más, yo tenía esta cita que la iba a leer cuando estaban los muchachos ahí, pero no la leí, ahora la voy a leer. Cuando habla de justificado, mire lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Da una lista aquí el apóstol en Corintios de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Santidad es el lugar donde Dios nos ha posicionado. Por cierto, la santidad no la adquirimos con méritos propios. Nadie, por voluntad propia, puede adquirir santidad si no es dada por el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo nos posesiona, por eso les dije, posición y posesión. Cuando el Espíritu Santo nos posesiona y está tan arraigado en nuestro corazón, no te va a permitir hacer nada que vaya en contra de los principios establecidos por Dios. Porque tu amor va a estar tan fundamentado en Dios, tan fuerte en Dios, que no vas a poder hacer nada que vaya en contra de Dios. Porque no solo desobedeces a los mandamientos y a los principios cuando haces algo que afecta a tu santidad. ¿Sabes lo que haces? Eres una mala influencia para la gente que esté aquí. ¿Cómo les vas a hablar de amor, de santidad? ¿Cómo les vas a hablar de un Jesús que nunca pecó y murió en la cruz, si tu comportamiento de vida no es como Él que tiene que ser? ¿Cómo vas a influenciar en tus amigos, en tu familia, en tus compañeros de trabajo, de universidad, en tus vecinos? ¿Cómo vas a influenciar en ellos si no te mueves en los principios y mandamientos establecidos en la Biblia? Y esos lo encontramos por todo el Nuevo Testamento. Es más, en una oportunidad Jesús dijo: yo os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Juan dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no puedes soportar a tu hermano a quien ves? ¿Cómo puedes decir eso? Mandamientos, principios establecidos, queridos, en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está lleno de principios, mandatos establecidos por Dios para que vivamos una vida en santidad. No pases por alto tu santidad cuando Dios te ha posesionado y ha puesto tus pies en este lugar que es el reino de Dios. No entorpezcas tu santidad. Cuesta, sí, hermano, cuesta horrores mantenerse santo. Se los dice un hombre pecador. Cuesta horrores. Pero cuando le he fallado a mi Dios, cuando he ido en contra de sus principios, no me queda nada más que doblar mis rodillas y creerle a la palabra de primera de Juan 1:9. Hijitos míos, si han pecado, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el Hijo, quien es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarlos de toda maldad. Cuando he fallado a esos principios y a esos valores, yo puedo venir delante de Dios y puedo decirle: Señor, perdóname, porque he pisoteado tu sangre, porque cada vez que no me comporto a la altura de lo que tú me pides, cuando no entiendo dónde estoy posicionado, dónde estoy parado en el reino, cuando me olvido quién dio su vida por mí, estoy pisoteando tu sangre, Señor, y estoy volviendo atrás y estoy afectando mi vida espiritual. Esto no es como decían los griegos, queridos. Ellos decían: nada de lo que hagas en tu vida va a afectar tu vida espiritual, así que sé libre. Si sientes estar con un hombre, con una mujer, da lo mismo, sé libre mientras sea amor. La Biblia dice que eso no es así. Yo les pregunto: ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios? ¿A Jesús, que con su sangre nos sacó de ese lugar, hermanos? Yo quiero que esta tarde la iglesia entienda eso.
Jesús nos sacó de allá. Te libró de allá, de la potestad de las tinieblas. Te sacó de condenación. Tú ibas derecho a condenación. Y la voluntad de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo, al derramar su sangre en la cruz, te tomó de este lugar y te trajo a este otro lugar y te posicionó y te posesionó en este lugar. Si no logras entender eso, hermano, no sé cómo entiendes el Evangelio. Y esto no se trata de ser fanático, ser pacato. Esto no se trata ni siquiera de ser legalista. Esto se trata de entender el Evangelio, hermano. De entender el reino. De entender cómo Dios actúa en nuestras vidas. De cómo Dios nos rescató.